Muy buenas, hoy os traigo una pieza de la empresa Kizer al canal. Se trata del modelo T1, que podéis encontrar también con el número de referencia V3490C1 y que tiene un peso bastante ligero, 102 gramos, y es una pieza realmente sólida. Es un diseño de Ulrich Hennickel, o también llamado Uli Hennickel, que es el fundador de la marca Amare Knives. Es un enamorado de la cuchillería artesanal desde 1996, fecha en la que asistió a una feria y quedó prendado de lo que allí había. Se formó durante un año con Hermann Gradinger y finalmente se estableció por su cuenta, primero en Wallertheim y después desde el 2006 en Assendorf, en Alemania. Hace navajas, sobre todo con hojas de acero de Damasco, y también es fundador de una empresa que se dedica a la cuchillería específica de cocina. La verdad es que es un apasionado de los filos en todas sus vertientes. Y también es una persona con unos diseños que son bastante limpios. Y esta pieza es una pieza que es una prueba más de ese tipo de líneas sencillas, muy comunes, con una hoja tipo drop point y un diseño de mango que, como veis, es súper sencillo, pero que también está todo muy bien hecho y muy bien diseñado y encaja en la mano a la perfección. Es una pieza de las piezas que hay dentro del catálogo de Kizer que seguramente tenga la línea más clásica y que precisamente por eso es una pieza que me llamó desde el principio la atención y que finalmente acabé haciéndome con ella y no me arrepiento en absoluto, la verdad. El mango es de micarta Canvas en color verde con un acabado original muy vasto, y eso es algo que sí que me fastidia de esta pieza, y es que cuando llegó tenía la micarta sin pulir, con un acabado muy vasto. Yo lo que hice fue desmontar la navaja entera, pulir las cachas, ya veis que tampoco me esmeré demasiado. Lo que hice fue pasar lija de grano 600 al agua hasta que quedó como yo quería y luego pasarlo por la pulidora. Y el resultado es el que veis aquí, un momento en el que ya se aprecia ese color verde oliva oscuro, diríamos, y que bueno, pues que en mano tiene un tacto mucho más agradable que el acabado original de la micarta Canvas en basto, que ya es algo que os he enseñado en más piezas de Kizer, que tiene un acabado diríamos que sin pulir, con un agarre, una adherencia muy buena, pero que en este caso ya era incluso demasiado vasto. Y eso es lo único que le puedo poner de pega a esta pieza en sí, porque lo demás para mí es un 10, pero en ese sentido el acabado superficial de la micarta era lo que me fastidiaba, motivo por el cual lo que hice fue pulirla. La ergonomía del mango, muy buena, con una dactilera muy sutil, esta que veis aquí, esta primera curva en la que encaja el índice, y bueno, por lo demás, una pieza que tiene un mango que mide 11,1 centímetros, una hoja de 8,1 centímetros, de los cuales 8,3 son de filo útil, eso nos da una medida total de 19,2 centímetros de pieza. Tiene una muy buena ergonomía, muy cómoda, una línea muy sencilla de mango. Si os fijáis, no se ven liners de refuerzo, están ocultos, pero están en el interior. Ahí están, hay un hueco fresado, diríamos, en la micarta, en el que encajan los dos liners de acero, en los que pues este está aligerado y en el otro pues hay un pequeño agujero o dos de aligeramiento que veis ahí, pero nada más. Pero el que no tiene el liner lock está muy aligerado, tiene un hueco aquí enorme y otro hueco notorio en esta sección de aquí, que nos deja un total de 102 gramos. Es una pieza que yo compré por unos 58 euros, puesta en casa, poco más, algo menos de 58, 57 con algo, aprovechando unos cupones y una oferta puntual de Kizer. Actualmente está más o menos por los 80 euros. Y la cuestión es que Kizer sí que es cierto que saca ofertas muy jugosas varias veces al año, y que es el momento que yo aprovecho para hacerme con varias piezas de la marca, porque la verdad es que trabajan muy bien y la relación calidad-precio en esos momentos de oferta es brutal. Si lo coges fuera de esas ofertas, por 80 euros sigue siendo una pieza muy digna, pero ya por 58, bueno, pues simplemente está muchísimo mejor. Tiene solamente una posición posible de clip, que es con la hoja hacia arriba, con la punta hacia arriba, mejor dicho. Es un deep pocket clip, ya veis que prácticamente toda la navaja queda metida dentro del bolsillo. El clip es en color acero inoxidable y eso me encanta. La tornillería también es acero inoxidable, no hay nada pavonado en la pieza. Incluso el separador entre ambas cachas de micarta y ambos liners de acero es de acero inoxidable. Y eso es algo que garantiza que el aspecto de la navaja va a ser el que veis durante muchísimo tiempo. No se va a deteriorar ningún pavonado ni ningún color que tenga esa pieza, y es una pieza tremendamente disfrutable. El único inconveniente, que puede ser un inconveniente solo para algunas personas, es que el clip solo puede estar en esta posición para diestros y que no tiene la opción de ser cambiado al otro lado para personas zurdas. Los tornillos son de acero inoxidable, con ese acabado pulido y de tipo Tors. Y bueno, luego tiene en el espaciador un hueco, como veis, para colocarle un fiador o una rabiza. Teniendo en cuenta que tiene 11,1 centímetros en posición cerrada, a mí personalmente no me hace falta
ese fiador. No obstante, bueno, pues aquel que lo necesite o que quiera colocar una rabiza decorativa tiene esa posibilidad. La apertura y cierre a una mano es buena. Es un seguro tipo liner lock, tiene un tetón ambidiestro para la apertura que nos permite abrirlo tanto con la mano izquierda como con la mano derecha y posee rodamientos cerámicos con jaula, que se llaman, que básicamente son los rodamientos que llevan una estructura que mantiene esas bolas juntas. Tiene una detent ball que podéis ver, a ver si la puedo enseñar, a ver si consigo que se vea, porque hoy no tenemos la mejor luz del mundo, está ahí, que funciona correctamente. Vamos a cerrar la navaja para que veáis en qué momento empieza a actuar la detent ball. Voy moviendo la hoja libre y ahí es donde la detent ball ha succionado y ha retenido la hoja en su sitio. A la hora de abrirla, simplemente empujamos el tetón y si lo hacemos con suficiente fuerza y rapidez, podemos empujar esa hoja hasta su posición de bloqueo. Tiene un stop pin, que es ese que veis ahí, y nos permite abrir y cerrar la navaja con una sola mano de una manera bastante fácil, y los rodamientos hacen que, bueno, pues que podamos cerrarla con bastante facilidad. Es una pieza cómoda de utilizar, con un muy buen centrado de hoja, y eso que ya la he desmontado y la he vuelto a montar entera, ya veis que el centrado es perfecto, y que, bueno, pues hace todo lo que tiene que hacer una acción de apertura una mano. Un bloqueo firme, un liner, como veis, de un grosor generoso, y que permite pues, un bloqueo efectivo de la hoja, ni más ni menos. En cuanto a la hoja, es una hoja tipo drop point, ancha, bastante robusta, en acero de 3 milímetros de grosor. El acero que han empleado es el acero 154 cm, que bueno, pues lleva en el mercado desde 1970, en el momento en el que Crucible empezó a utilizarlo para realizar turbinas de jet. Y bueno, se popularizó en cuchillería mediante Bob Loveless y finalmente se dieron cuenta de que era un acero que se podía emplear para cuchillería, para ese tipo de aplicaciones, dando un filo muy fino, una retención de filo muy buena, siendo muy inoxidable, muy resistente a la oxidación, y fue un acero top, diríamos, durante muchos años. Actualmente hay aleaciones pulvimetalúrgicas que evidentemente pues, han superado en prestaciones a este acero, pero no obstante sigue siendo un acero de alta calidad para cuchillería y que funciona muy muy bien. La dureza declarada por la empresa está entre los 58 y los 60 HRC. El vaciado es un vaciado plano, muy robusto. Fijaros desde la parte de arriba la hoja que tiene una consistencia generosa hasta esta sección de aquí. Veis que es una hoja muy robusta. Tenemos una sección de mesa que nos va a dar un nervio trasero en el que vamos a tener una consistencia de hoja muy buena. Y luego, si os fijáis en el vaciado, no tiene la misma anchura aquí cerca del recazo que en esta sección de la curva. Aquí el vaciado es más fino y aquí el vaciado es más robusto. Tiene un vaciado que diríamos que tiene un ángulo variable en cuanto a su longitud. Tenemos una sección más cortadora en la punta y una sección más robusta cerca del recazo. Por recazo digo, bueno, ya veis que no tiene ningún tipo de saliente y que si cerramos la navaja y tenemos el dedo pulgar en ese liner lock adelantado, no nos vamos a cortar. Si hacemos, sin embargo, uso de ese liner lock en la parte baja, diríamos, ya veis que podemos tener algún pequeño problema. Entonces, bueno, siempre que vayáis a desbloquearla, si la hacéis así, en la parte delantera, no hay ningún tipo de problema y es una pieza muy segura de usar. Esa pequeña muesca que posee, esa especie de desnivel entre donde empieza el filo y donde realmente se inserta en el mango, ya veis que tiene una especie de caída hacia el interior. A veces cuando estás cortando cosas con el filo hacia arriba y tiras, eso hace una especie de pequeño efecto gancho, que es muy notorio en piezas que tienen muesca española. En esta, sin embargo, la curva es una transición bastante suave y no se engancha en los cortes. Una pieza muy, muy agradecida. Ese vaciado es muy interesante. Es una pieza que con un vaciado plano y un grosor de 3 milímetros da para muchísimo. El hecho de que no veamos liners metálicos en todo su contorno y que estén insertos en la parte interna, ocultos, hace que sea una pieza muy cómoda en mano, muy cálida. No tenemos más que el separador metálico en contacto con la mano y eso hace que sea una pieza muy agradable de usar y que realmente sea un pequeño tanque bastante ligero. Con 102 gramos tenemos una pieza compacta, que nos entra en el bolsillo, podemos guardarla con el clip y que tiene un perfil que precisamente por sus líneas clásicas destaca dentro del catálogo de Kizer, en el que podemos encontrar muchos diseños más rompedores, diríamos, o más innovadores, y este, sin embargo, con unas líneas muy clásicas que están presentes en multitud de piezas, consigue una navaja realmente agradable de usar y que la única pega que le he podido poner, después de desmontarla entera y montarla, ha sido el hecho de que las cachas tenían ese acabado rugoso de la micarta, que a veces tenía además, de hecho, al ser micarta canvas, algo de repelo, de hilos de la propia construcción de la micarta, del material que forma parte de ella, y que bueno, que realmente
pues bueno, sí, da adherencia, pero sí es cierto que no era nada agradable en mano, era un tacto rugoso un poco extraño y que además cogía mucha porquería. En cuanto tenías las manos un poco húmedas o grasientas, se quedaba la porquería metida en las hebras del hilo y era, pues eso, bastante sucio. Yo lo único que he hecho ha sido eso, claro, 600 al agua y luego pulirlo. Y ya veis que el resultado cambia muchísimo. Y en mano sigue teniendo un tacto sedoso y se agarra perfectamente. Porque yo siempre digo lo mismo, el agarre de un mango no tiene que estar, digamos que, subyugado a un acabado rugoso en el mismo. Tiene que haber un trabajo de diseño en ese mango que conlleve un agarre anatómico. En este caso, si os fijáis, tiene un perfil que se ensancha en la parte central del mango, en esta línea central que vemos aquí, y luego tenemos una sección en que se ensancha en la parte trasera y que se ensancha en la parte delantera, de tal manera que una vez que tenemos el mango en la mano y cerramos la mano alrededor de él, tenemos una parte más ancha aquí y más ancha aquí que hace que la mano se quede en el sitio y que no vaya a ningún lado. Eso es un buen diseño de mango. Luego ya puedes poner la superficie más o menos adherente, pero la cuestión es que el mango tiene que proporcionar comodidad y seguridad por su diseño, no por su acabado superficial. Y esta pieza es una prueba de ello. Está bien diseñada y ese acabado rugoso, sinceramente, le sobra. Y lo único que hace es, bueno, pues resultarme un poco engorroso. Es la única pega que le puedo poner a esta pieza, la verdad. Por lo demás, es un diseño que me gusta, muy sencillita y que, bueno, que posiblemente para alguien que sea zurdo, el inconveniente esté en el clip. Pero bueno, para el resto del mundo, los que seáis diestros, es una pieza con unas líneas que, como veis, se asemejan mucho a cuchillos que incluso me he hecho yo para mí, que me gustan mucho las hojas drop point, que son muy polivalentes, y eso hace que me sienta, pues, realmente cómodo con esta pieza. Simplemente por eso, porque su diseño ya la acerca un poco a piezas que yo he hecho para mí mismo y que encontrarla hecha con estos materiales comercialmente por un precio contenido, pues bueno, es una opción muy, muy interesante para mí. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés esta pieza y nada más. Un saludo.